Padre Santo, bendito sea tu nombre. Padre, en este día vengo delante de tu presencia para exponer tu bendita palabra, Señor, que dice tu palabra eterna que llevemos el mensaje a las almas, gloria a Jesús, para que te conozcan que tú estás, Señor, sobre toda la humanidad entera, y tu palabra se cumplirá donde dice que llevemos el mensaje de salvación para arrepentimiento. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para exponer tu bendita palabra para todos aquellos a los cuales van a escuchar este mensaje, para que tú toques sus corazones y conviertas sus almas a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Padre Santo, leo tu palabra en el libro de Mateo capítulo 3 en adelante. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salió Judea y salió todo Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Jesús. Bendito sea el santo nombre del Señor. Padre, bendita es tu palabra. Juan el Bautista dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dios siempre ha preparado personas para que lleven el mensaje de salvación a las almas que Él tiene, para que lleven el mensaje los predicadores, aquellos hombres y mujeres y niños que los consagramos para leer su palabra, y los consagramos en el ayuno, en la oración y en la búsqueda de su verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo llama a Juan el Bautista a través del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Dios había preparado a Juan con el propósito de que abriera brecha delante de Jerusalén y de Judea. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, dice que Isaías profetizó. Pues este es aquel diciendo el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, apareja el camino del Señor y enderezas sus sendas. Gloria a Jesús. Porque el pueblo de Israel se había apartado de los caminos de Dios. Se habían olvidado de las generaciones en las cuales Juan estaba en ese entonces. Se habían olvidado de buscar a Dios.
se habían olvidado del Dios al cual los padres habían buscado antes. Por eso Dios prepara el vientre de Elizabeth, que era estéril, para que naciera Juan el Bautista. Y Juan fue preparado para llevar el mensaje, abriéndole brecha a Jesucristo, para que la gente, cuando Jesucristo apareciera, que ellos supieran que Jesús era el Hijo de Dios, el cual iba a morir por cada uno de ellos y el cual venía a entregarse por ellos, el cual Él les iba a dar vida eterna. Por lo tanto, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, que ellos tenían que reconocer que habían dejado la senda del camino de Dios. Y Juan venía abriendo camino para preparar esos corazones para cuando Jesucristo apareciera, que ellos tuvieran una noción que Dios estaba en medio de ellos, porque la palabra bendita de Dios dice que Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido dentro del pueblo de Israel y de Judea. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la adoración al Dios del cielo. Ya en los corazones de los seres humanos ya no buscaban a Dios. Por eso tanto Dios manda a Jesucristo a través de María para que llevara el mensaje del perdón y la misericordia. Pero antes Juan tenía que decirles que había un Dios que vendría para perdonar sus pecados, para morir por ellos. Pero era necesario que ellos reconocieran en la miseria que estaban, que no buscaban a Dios, que su espíritu se había apartado de la adoración a Dios. Por eso Dios manda a Juan el Bautista, pero en ese entonces ya existían diferentes doctrinas, la de los fariseos y lo de los saduceos, que ellos ponían sus propios mandatos y sus propios estatutos conforme a su religión pagana, que dice la palabra de Dios que ellos sabían la palabra de Dios, pero no la vivían. Gloria a Jesús. Ellos se codiaban entre ellos mismos, enseñándose sus enseñanzas, pero Dios lo que quería era que el pueblo reconociera que en ellos hacía falta un redentor, un perdonador de sus pecados. Por eso dice Juan capítulo 3, gloria a Jesús, 3:5 dice: y salía a él, a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, o sea, cuando ellos miraban que las multitudes venían a Juan, cuando Juan les decía: arrepentidos y convertidos y confiesen sus pecados y bautícense para perdón de vuestros pecados, que detrás de mí viene otro, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el que yo doy testimonio de él, decía Juan, que detrás de mí viene el poderoso, viene el profeta, viene el que va a morir por ustedes, viene el que va a dar la vida por ustedes. Ese viene detrás de mí. Por lo tanto, ustedes arrepiéntanse de su pecado y de su maldad, porque viene detrás de mí el Mesías, el cual ustedes están, o sus padres esperaron que vendría al rescate de ustedes mismos, que el Padre Dios Todopoderoso lo enviaría para que ustedes tengan vida en él. Gloria a Jesús.
Y dice, y al ver que muchos de los fariseos, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan les hablaba a los fariseos y a los saduceos. Porque esta gente eran maestros en el conocimiento de la palabra de Dios y no hacían frutos dignos de arrepentimiento. Al contrario, su corazón se les endurecía al servicio de Dios. Por eso dice Juan, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Porque Juan les decía, ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento y dicen que son hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos de la ley de la cual fue dada la promesa a Abraham, donde Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Juan le reclamaba y le decía, no penséis decir en vuestros corazones o en ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, Dios puede levantar hijos en medio de ustedes que se creen que son la iglesia, la roca que Dios ha dejado aquí en la tierra. Pero están equivocados, les decía Juan. Dios puede levantar en medio de ustedes gente que sean llamados hijos de Abraham a través de la promesa. Gloria a Jesús. Y yo también les decía Juan, y ya también les decía Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Supuestamente, estos saduceos, estos fariseos eran los árboles que eran puestos a través de la ley para enseñar la verdad de Dios al pueblo, pero no lo hacían. Por lo tanto, Dios le dice a través de Juan el Bautista que el hacha ya estaba puesta sobre ellos, que ellos eran los árboles de la ley. Ellos eran los árboles del conocimiento de la ley que Dios había establecido para el pueblo de Israel y de Judá y de todo israelita. Sin embargo, ellos no les ponían a que practicaran lo que Dios decía. Ellos mismos se engañaban o se enseñaban a ellos mismos y no le daban la verdad a aquellos a los cuales Juan estaba bautizando. Y también dice, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado fuera. En otras palabras, si ustedes se creen que son los árboles de la ley, les decía Juan, todo de aquí en adelante les será cortado, les será rechazado, porque detrás de mí viene, del cual se habla de la ley que ustedes practican. Está establecido en la ley que viene uno a morir por el pueblo de Israel. Y sin embargo, les decía Juan, ustedes no se dignan a enseñarles la verdad a esta gente, que viene el Mesías, que viene el profeta, que viene el Cordero de Dios, que viene a morir por este pueblo. Ustedes que se creen los árboles de la ley, no hacen los frutos dignos que tienen que hacer. Por lo tanto, les dijo Juan, el hacha ya está puesta sobre ustedes. Vendrá el que cortará toda religiosidad en ustedes, todo
toda falsa enseñanza, toda mala enseñanza que ustedes han dado a través de su mal testimonio. Por eso si ustedes les dice Juan, no hacen fruto digno de arrepentimiento. Por eso Dios levantará en medio de ustedes gente que se llame hijos de Abraham, peleando su derecho sobre la salvación, sobre esa promesa, sobre esa bendición de la cual está establecido, les decía Juan, para estos a los cuales yo estoy predicándoles la palabra, que se arrepientan de su pecado y de su maldad. Por lo tanto, ustedes siendo los árboles de la ley, ustedes no le enseñáis que viene el Mesías. Aleluya. Y no penséis, dice, decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo decía Juan, o a la verdad decía Juan, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan reconocía la potencia que Jesucristo iba a traer, y estos maestros de la ley, estos árboles de la ley, sabían el poder que Jesucristo iba a traer sobre ellos, sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre todo Judea. Sin embargo, ellos callaban esa verdad. Tenían sus herramientas en sus manos, tenían la drújula en sus manos para meter al pueblo a buscar de Dios. Pero estos hombres, ellos solo se enseñaban la ley entre ellos mismos, entre la alta alcurnia de maestros en la ley. Pero al pobre, al necesitado, al cual Dios iba a venir a través de Jesucristo a rescatar, a ellos los ignoraban, porque eran gente para ellos que no merecían enseñarles lo que la ley decía a través del Espíritu Santo, del que el Mesías vendría a dar la vida por ellos. Por eso Juan les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, le decía Juan, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y que ustedes juntos. Yo os bautizaré, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, por Juan. Ahí se puede ver la humildad de Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Viene a ser bautizado por Juan el Bautista, porque Dios le dio ese privilegio a Juan de poder bautizar a Jesús para que se cumpliera la palabra de Dios, que Jesucristo era el Cordero de Dios. Era manso y humilde. Él no venía a levantarse, a levantarse, gloria a Jesús, por decirlo así, a levantarse la cosa aquí de la camisa. Jesús no venía a levantarse ningún cuello de camisa. Jesús venía a ser un hombre servidor, un hombre humilde. Y eso es lo que Juan le recalcaba a estos fariseos y saduceos. Ustedes que dicen tener la verdad de la ley son soberbios. Porque así hoy en día hay muchos predicadores en los altares que se creen los fariseos y los saduceos religiosos, con la palabra según ellos de autoridad. ¿Pero para qué?
para manipular al pueblo. Y eso era lo que Juan les decía a los fariseos y a los saduceos. Ustedes que son los árboles de la ley, no enseñan la verdad de la ley de la gracia en Cristo Jesús. Ustedes, les decía, se enseñan en ustedes mismos. Ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento. Mas cuando Juan ve que Jesucristo llega, le dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan reconocía en el poder en el cual Jesucristo vendría. Entonces Juan les decía a ellos: ustedes verán con sus propios ojos el cumplimiento de la ley, que ustedes saben que viene el Mesías. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan le respondía a Jesús diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, Juan le dice, porque así conviene que se cumpla toda la justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y he aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma, que venía sobre él, sobre Jesucristo. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo tengo poder, en el cual yo pondré lo que tengo que poner en él. Gloria a Jesús. En Isaías capítulo 42:1 dice que el Espíritu Santo posó sobre él, y posó sobre él, dice, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de discernimiento. Ese era el mismo poder de Dios que Jesucristo recibió cuando se bautizó. Por eso Juan le dice: yo sé quién eres y a qué vienes a la tierra, pero yo soy el que necesito, le dijo Juan, ser bautizado por mí. Y tú vienes a mí siendo el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo ese Mesías, el cual estos árboles de la ley hablarían de ti, pero no lo hicieron. Pero yo reconozco que vienes de lo alto, le decía Juan. Yo reconozco que tu Padre te envió a llevar el mensaje. Ahora, le dice Juan, en vez de que tú me bautices a mí, tú vienes a que yo te bautice. Mas Jesús le dijo, Juan le dice: es necesario que me bautices. Dice, es necesario que todo esto acontezca. Respondiendo Jesús le dijo: deja, porque así es, así conviene que se cumpla. Todo dice, toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí del cielo aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, alegría, placer, decisión. A este es el que yo he enviado, dijo el Espíritu Santo a través de la voz que apareció como en forma de paloma. Era la misma
palabra bendita de Dios cumpliéndose, donde la palabra de Dios no es verbo, la palabra de Dios no es verbo, es sustantivo. La palabra de Dios es acción. Es acción activada a través del Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso Juan le dice a los fariseos, yo les dice, lo bautizaré a esta gente, pero detrás de mí viene alguien más poderoso que todos ustedes y que yo le digo Juan, el cual les dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo era la vida misma de Dios que iba a ser conectada a toda esta gente que iba a ser bautizada a través del arrepentimiento, iban a ser bautizadas por las aguas y la vida de Dios entraría en ellos para que ese fuego de Dios fluyera en su espíritu para alabar y bendecir al santo nombre bendito del Dios de la creación, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el cual estaban esperando la promesa de ese Cordero de Dios, de ese Mesías que venía a dar su vida y a perdonar de pecados a su pueblo por haberse apartado de la adoración, del conocimiento del Dios eterno, el cual los fariseos y los saduceos sabían que deberían ellos de enseñar al pueblo a buscar la presencia de Dios. Así como hoy en día hay pastores, hay líderes, hay profetas, hay apóstoles que están enseñando como los fariseos y los saduceos todo lo que es lo de la ley, lo que a ellos les conviene. Gloria a Jesús, en lo monetario, en lo humano, en lo literal. Pero no están hablando del arrepentimiento, de la verdad en Cristo Jesús, cómo hay que vivir delante de la presencia de Dios, cómo hay que servir a Dios, cómo hay que buscar la presencia de Dios. Ellos están poniendo sus dogmas, están poniendo sus nombrecitos en las congregaciones, en las iglesias. Ha llegado los límites del hombre que están poniendo sus propias Biblias en su propio lenguaje, en su propio conocimiento, en su propia conveniencia, como los fariseos y los saduceos que tergiversaban la palabra de Dios. Desviaban la palabra de Dios para la gente, pero ellos mismos ponían sus dogmas, ponían sus propias enseñanzas, ponían sus propias ideologías, ponían sus propias teorías. Ellos ponían como hoy en día. Hay muchas congregaciones que están poniendo los pastores lo que ellos creen que es correcto para el beneficio de su obra, de ellos, mas no de la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros podemos entender a través del Espíritu Santo que Dios lo que quiere de cada individuo que somos llamados a llevar el mensaje de Dios, deja darles el conocimiento de la palabra a las personas que puedan buscar la presencia de Dios, que acepten a Jesucristo como el Dios eterno, como el Dios de su salvación, como el Dios de la promesa que Dios le hizo a Abraham, donde le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Jesucristo, porque de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, del linaje de Abraham, del hilo de Abraham, vendría la promesa que era Cristo Jesús. Por eso Dios nos manda a nosotros no a enfrascarnos en una religión, no enfrascarnos en una doctrina del hombre, no enfrascarnos en los dogmas del hombre, sino enfrascarnos del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para poderles dar el mensaje a aquellos que lo necesitan, donde dice la Biblia que el Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos, porque el
reino de Dios se ha acercado a vuestras vidas. O sea, en otras palabras, el reinado que Dios ha puesto en mí, les decía Juan, de hablar de la verdad de Él, está llegando a los oídos de ustedes, está llegando al espíritu de ustedes, está llegando al corazón de ustedes. Por lo tanto, ese reinado que Dios me ha dado a mí, viene detrás de mí quien confirmará del cual yo les estoy hablando. Él les llenará el Espíritu Santo y fuego. Entonces, después de eso, ustedes entenderán, les decía Juan, por el cual yo soy enviado, para darles un mensaje, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que limpia de pecado, que hay un Dios de misericordia. Por eso Juan reconocía el poder de Dios a través de Jesucristo. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues en aquellos días habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, apareja el camino del Señor y endereza su senda. Y Juan estaba vestido, ceñido, dice, ceñido de ropa de camello, y tenía en su cinto, dice, de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Gloria a Jesús. Imagínense cómo venía Juan con una grande humildad. Y ahora en las congregaciones, los hombres quieren poner sus dogmas. ¿Cómo usted tiene